Muy buenas, ya estamos aquí con un nuevo vídeo de esto, en este caso también de pinos formados a partir de un material muy básico como es un plantón. Entonces os voy a mostrar el trabajo de este pino uncinata que tendrá unos 16 años. Aquí os pongo un plantón que tendrá unos 8 o 10 años, y este es el crecimiento que ha tenido. Bueno, era un plantón de 12 centímetros, nada más, más fino que un lápiz. Y es un pino que tiene un crecimiento rápido, aunque el tronco, no engorda al mismo ritmo, siempre el tronco engorda algo más lento. Entonces, comentaros del pino uncinata, que es un pino autóctono, es un pino de alta montaña. Pues está ya en el límite de lo que es la vegetación arbórea, sobre 1800 metros, llega a los 2000 metros según geografía. Y pues como muchas especies de alta montaña, tiene la particularidad de que es una especie, por supuesto, adaptada al sol. Lo que ocurre que no lleva bien lo que es las temperaturas elevadas. Siempre hago esa distinción, que parece que es lo mismo, insolación, que temperatura, y son cosas totalmente diferentes. En altas montañas tenemos hay un grado de insolación bastante alto. Lo que ocurre que las temperaturas no son para nada altas. Ahí hay diferencias de 20 grados con respecto a temperatura sobre el nivel del mar. Entonces, esta especie en concreto se adapta bien al clima mediterráneo. El clima donde estoy yo, los veranos son muy calurosos, temperaturas extremas de más de 40 grados, y entonces yo la táctica que tengo con esta especie, con el Pinus parviflora, el pentafila, o con las sabinas, con el Juniperus chinensis, pues que las tengo soleadas todo el año. Lo que ocurre es que en verano los pongo en el lugar más fresco que tengo, pues junto a los arces, hayas, carpes, todas estas especies que cultivo aquí a duras penas, porque están en el límite, de la tolerancia a las temperaturas extremas. Pues los tengo que poner frescos en verano, y pierden algo de insolación, pero es mejor, porque el pino, si lo tienes a pleno sol en estos climas, pues amarillea, se queman las acículas, porque no es por el sol, sino por la temperatura, que el grado de insolación lo toleran, pero lo que no toleran es la temperatura alta. Entonces, comentaros del pino uncinata, que está estrechamente emparentado con el pino mugo, el Pinus mugo. Antes eran subespecies, ahora la nomenclatura siempre está cambiando. Ahora lo ponen como la taxonomía, en este caso lo ponen como una especie diferente, pero ha habido veces que el uncinata y el mugo eran subespecies. Desde luego, por el aislamiento que tienen, el aislamiento geográfico hace que sean especies diferentes, o yo los considero especies diferentes. Son muy parecidas en cuanto a la hoja. Ya os mostraré fotos de detalle para que veáis la diferencia. Las llamas son muy parecidas, y la hoja del uncinata es más pequeña y no es tan carnosa como la del pino mugo. El pino mugo tiene una distribución, a partir de la vertiente norte de los Pirineos, por los Alpes, en fin, Centro Europa, pero sobre todo es la vertiente norte de los Pirineos, mientras que el uncinata está en la vertiente sur de los Pirineos. También hay en algunos puntos no sé si en el sistema ibérico, tiene luego, ya digo, en cotas altas. Es un pino que normalmente está en terrenos calcáreos, aunque la especie es indiferente de África, pues está en ambientes calcáreos. Digo esto por un detalle, que es un pino que, por ejemplo, no necesita la acidez que da
el kirio en la mezcla. Hago un sustrato drenante, pero no necesita la cantidad de kirio que necesita, por ejemplo, o que le va bien a un silvestris, ¿no? Que sí necesita más acidez en el sustrato. El pino silvestris, que también es un pino que es indiferente edáfico, aunque tiene preferencia o la distribución, las localizaciones, las localidades donde se encuentra son sobre sustratos ácidos, ¿no? Sustratos que se forman pues a partir de cuarcita, a partir de pizarras, de esquistos. Entonces, donde hay ese tipo de roca, pues se generan suelos ácidos. Entonces, el pino silvestris iba en suelos ácidos, pero el uncinata está en suelos básicos. Hay una particularidad que, aunque no estén tan emparentadas como por ejemplo el pino uncinata con el pino mugo, pues es curioso cómo hay estudios en los Pirineos de las hibridaciones que hay entre pino silvestris y pino uncinata. El silvestris, que también es autóctono, bueno, es autóctono, es natural, ¿no? De aquí, de España. Iba a decir de la península ibérica, pero digo mal, porque en Portugal no, me parece que no se da, no hay altura. Entonces solamente sería en España. Bueno, luego tiene una distribución muy amplia por toda Europa, ¿no? De hecho lo llaman el pino escocés, ¿no? Pero aquí en España hay varios centros de especiación, de origen del pino silvestris, en el sistema central, en los Pirineos, en Sierra Nevada, en la Sierra de Baza, en fin, hay más. En los picos de Europa, no sé, pero bueno, hay varios centros de especiación. Uno es el sistema central, como digo, los Pirineos y Sierra Nevada, y da lugar pues a variedades, ¿no?, diferentes de pino silvestris. Y entonces en los Pirineos, pues con cierta frecuencia se observan ejemplares híbridos de pino uncinata con pino silvestris. El pino silvestris, bueno, ya cuando ya haga algún otro vídeo de otro pino silvestris, pues ya hablaré un poco también de su ecología. Por supuesto, tanto pino silvestris como pino uncinata son pinos que aquí ha habido muchas bajas y muchos pinos que se han muerto porque no se ha sabido interpretar la ecología del pino silvestris o del uncinata. En este caso son pinos de alta montaña y son pinos que están en sustratos con un nivel freático alto. Tú a lo mejor el pino lo puedes ver en un canchal, pero donde están las raíces hay humedad. No es un pino de ambientes séricos, ambientes de sequía, como puede ser el pino carrasco, por ejemplo. Pino que, por cierto, no hay certeza de que sea natural de aquí de la península ibérica, ni el piñonero tampoco. Aquí los pinos autóctonos tendríamos el pino laricio, el pinus nigra, el uncinata y el pino silvestris. Pero el piñonero y el carrasco, bueno, el pino canario, que es autóctono de allí del archipiélago, pero pinos como el piñonero y el carrasco, pues posiblemente fueron introducidos, ¿no?, aquí en la península ibérica. Y luego, pues como se han adaptado bien, el resinero, el Pinus pinaster, ese no os puedo decir con seguridad. El Pinus pinaster, que es un pino de suelos ácidos, mientras que el carrasco, por ejemplo, y el laricio, pues son pinos de suelos calcáreos. Os digo esto también porque muchas veces cuando hablamos de los sustratos de los pinos, sustrato para pinos, bueno, es que los pinos son un mundo. Los pinos son un mundo, entonces no tiene que ver nada el sustrato donde se desarrolla un pino laricio con el sustrato donde se desarrolla el pino silvestris. No tienen que ver para nada. O un pino carrasco con un pino silvestris, no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, nosotros si nos basamos o intentamos recrear condiciones óptimas del pino en el sustrato, pues tenemos que tener esa consideración de que un pino...
Y bueno, esto ha sido una pequeña introducción de la ecología de algunos pinos. Y ya centrándome en lo que va a ser el trabajo, bueno, voy a mostrar, porque este pino ya lo he limpiado bastante de acículas, me quedan algunas zonas que tengo que limpiar, que ahora os lo voy a mostrar, por ilustrar el trabajo, y lo alambraré. Ya veis que está formado en doble tronco, en este caso es un verdadero doble tronco, los dos troncos salen desde la misma base, al igual que este, que no se ve muy bien, pero sí hay dos troncos que están fusionados desde la base, ¿no? Que también es un proyecto, lo que pasa es que este lleva 10 años más que este, ¿no? O sea que de este pino que estaba en un estadio similar a este, pues han pasado 10 años casi. Ya tiene corteza, está craquelando la corteza. Ahora veréis en el frente un sari, bueno, un frente. Este árbol, cuando hay dos pinos, dos troncos y uno ya tiene una forma inclinada o algo, pues el frente está claro, o es esta cara o es la espalda de esa cara, ¿no? Entonces ahí hay poco, a lo mejor girando un poco el ángulo se puede mejorar, pero ahí no hay mucho que discernir. Entonces posiblemente, aunque os ponga esta cara, posiblemente a lo mejor coja el frente lo que es la espalda, o lo que es la parte trasera. Y nada más. Y bueno, pues vamos al trabajo y ahora veréis los resultados. Bueno, pues os voy a... que ya he limpiado acícula por aquí, ¿veis? Que todos los brotes, ya se ven los brotes individuales, se van viendo cada brote. Entonces lo que hay que quitar siempre, empieza la acícula es ya no tanto quitar la acícula que hay en cada brote, sino limpiar lo que es la rama, dejando solamente acícula en el brote. Luego se podrá limpiar dentro de lo que es el brote, más o menos acícula, pues en función de donde, más que para equilibrar el vigor, yo la limpieza de acícula la hago para pues para dejar la acícula imprescindible. No dejo acícula si yo quiero brotación en algún tramo de estos, pues mantengo acícula. Si ya no, aquí no me hace falta ninguna rama, porque la ramificación la voy a hacer desde este nivel, pues limpio acícula hasta donde quiera que haya ramificación. Vamos, el pino tumbergi, por ejemplo, pues puede brotar de donde no hay rama, de donde no hay acícula. Pero otros pinos, por ejemplo, por silvestri, aunque también lo pueden hacer, pero es mejor si tenemos previsto que salga algún brote fruto de poda, de la poda que se haga, pues conviene o es preferible tener acícula. Aquí podemos ver el estado que, como le he puesto un par de aplicaciones, voy a aumentar el zoom, veis como el estado de la yema, cómo está ya. Ya está hinchando para formar la vela. Se ha adelantado más de un mes. Este pino se ha adelantado más de un mes porque en condiciones normales hasta mediados de marzo no hubiera estado en ese estado. Pero las temperaturas y también el estímulo que le supone, ¿no? Los bioestimulantes. Entonces, bueno, que quiero decir que el pino ya se podría trasplantar en ese estado, ¿no? Yo aguanto un poco más, desde luego, pero bueno, ya se podría trasplantar, y de hecho se va a trasplantar. Entonces, en este brote, por ejemplo, pues veis como que no se ha limpiado la acícula, pues me he puesto guantes porque resina mucho. Entonces, bueno, hay una maraña, pero aquí hay 1, 2, 3 brotes. Entonces lo que voy a limpiar es toda la acícula que haya entre brotes. ¿Veis? Aquí sale un brote más pequeño. Este de aquí, este es un brote. Y ahora voy a definir los dos brotes que hay. Entonces toda esta acícula desaparece. Toda esta acícula desaparece. Y ahora lo que voy a definir es estos dos brotes.
Esto se puede hacer con pinzas, pero bueno, a mano se puede hacer también, ¿sí? Siempre estirando hacia arriba. ¿Veis? Dentro de este brote, ¿veis? Aquí donde hay una yema, vamos, acercaremos, que la respeto esta yema, ¿veis? ¿Veis aquí donde está la yema? Pues esa yema la dejo, ¿eh? Hay que arrancar acículas con cuidado, manteniendo. ¿Veis? Aquí hay en el ápice, en la punta, en el extremo hay 3 yemas, hay 3 yemas, con lo cual voy a dejar. Pero bueno, estas cuando se hinchen más, ¿no? Haré mesumi, porque es que hay una de estas yemas que es muy pequeña. Esta se ha formado hace 4 días, esa yema. Se ha formado una yema nueva sin pinzar ni nada. Eso es efecto del estimulante, de la estimulación, que tiene unos efectos sorprendentes. ¿Veis aquí? ¿Veis esta yema? Pues ya cuando tiene que empieza como a marcar lo que será la futura acícula, pues cuando está empezando ya a formar el paso de yema a vela, que es el mismo brote, nomás que en distintos estados de maduración, ¿no? Los pinos pues tienen esta yema. Vamos a ver, perdón, que quito Os decía que estas están formadas las yemas se forman desde el año anterior, desde el verano se están desarrollando estas yemas. Lo que ocurre es que en otoño nosotros podemos hacer una selección de yemas dejando 2 yemas si hay más de 2. Y en esa selección de yemas pues vamos jugando, dejamos las yemas fuertes en ramas débiles y las yemas más débiles. En este caso pues como hay 1 o 2 yemas, pues no se ha hecho esa selección. Luego otra cosa que vemos aquí, nosotros cuando estamos formando un pino, esta es la longitud máxima que va a alcanzar la rama. Bueno, lógicamente todos los años va a haber crecimiento, ¿no? Todos los años va a haber crecimiento, entonces, ¿cómo se mantiene un pino? Ya que está hecho, porque si difícil es formarlo, más difícil es mantenerlo en su silueta, ¿no? Para que no se salga el perfil de la copa. Entonces, eso muchas veces nosotros nos obsesionamos, claro, en cada fase en la que estamos obsesionados con la formación, muy bien, pero luego cuando el pino está formado, cuando llega la rama a su longitud y tiene la ramificación, pues lógicamente todos los años va a haber crecimiento. Y por mucho que cortemos, entonces aquí se procede en años posteriores cuando que se va de la imagen, cuando esta rama empieza a alargarse, pues aquí habrá que hacer una sustitución de ápice, orientarla aquí, este ápice, todo esto se podará y se volverá a rehacer el extremo de la rama con esto. Eso cuando ya está el pino hecho, es un trabajo que es el que nos permite mantener la silueta del pino, porque el crecimiento no se para. Bueno, entonces, como os decía, ese brote que era una masa sola, pues ahora todas estas acículas se quitan, más un brote vigoroso y no necesita acícula, ¿veis? Entonces aquí ya no sé ni lo que estoy grabando, porque veis cómo se han definido en este extremo, pues 1, 2, 3 y 4 brotes, y este de aquí 5, pues, posiblemente sobre brotes. Este por ejemplo sobra, este tan pequeño sobra porque no va a tener espacio de desarrollarse. Estos sí se posicionan en distintas capas, estos sí van a tener espacio. Y aquí lo mismo, aquí ya estaba limpio, pero seguimos limpiando ya en zonas donde no vamos a necesitar. Aquí, ¿veis? Independizamos este brote. ¿Veis? Bueno, aquí queda este brote pequeño y este otro. Las acículas están muy estropeadas porque este pino este verano ha estado
con mucha insolación, no ha estado bien de sustrato, en fin, están quemadas y tal, pero bueno, esto se solucionará. Entonces ya os digo que muchas veces la limpieza de acículas nos centramos en la acícula del brote, donde yo me centro en esta limpieza de acículas, que ya digo que lo estoy haciendo ahora, que se podía haber hecho un mes o 2 meses antes, antes de que resine esto. Entonces, definir la individualidad de los distintos brotes y toda la acícula que hay en el tallo o en las ramas, en el tronco, que puede haber acículas. Entonces, una vez que ya tenemos brotes, se van eliminando todas las acículas, que hay entre brotes. Luego ya, una cosa son las acículas que hay entre brotes y luego son las acículas de los propios brotes. Claro, que cuando se ve una maraña ahí de acículas, pues muchas veces tenemos dudas en las acículas que hay que quitar. Entonces, pues sobre todo las que hay que quitar son las que están entre brotes. Entonces tiene que quedarse la estructura abierta, como veis, con los brotes individualizados. Bueno, ya está el micrófono haciendo de la suya, así que me he quedado sin lo que he grabado. No, os decía, he puesto aquí un alambre que os decía que es insuficiente, que habrá que poner otro más, pero la idea es subir el tronco hacia arriba, que difícilmente va a subir mucho más, pero no quiero que sea el arranque tan horizontal. Quiero subir un poco la inclinación, veis, que suba hacia arriba, y a partir de este tramo, hacer un movimiento hacia abajo. Pero ya os digo que grabando, me he quedado sin sonido, o sea que lo que he grabado pues no vale para nada, porque no le puedo intercalar el sonido, en fin, problemas técnicos míos. Y entonces le pondré otro alambre más. También os decía que muchas veces aquí, luego una vez que esté el pino, porque hay que trasplantarlo, ahora os comento, suelo poner un taco de madera o un corcho o algo que levanta, tiene eficacia en cuanto a levantar más que el alambre. Tensor no puedo poner aquí porque va a ceder, la inclinación del tronco principal va a ceder, entonces no puedo poner un tensor ahí. Tendría que poner una barra, pero no quiero poner artilugio. Entonces, poniendo aquí un tope, se mantendrá en la posición que quiero, y un alambre más grueso para poder hacer movimiento aquí. Entonces voy a pasar otro alambre. Y luego también, ya os estaba hablando del sustrato, que he estado limpiando aquí, pero ya no lo habéis visto, que era un proceso muy similar al vídeo que tengo del junípero, el último vídeo que subió del junípero, en el cual hago un trabajo a conciencia o muy meticuloso de la superficie del sustrato, que es lo más importante de este trasplante. Entonces sería repetir lo que hago. Aquí hay una compactación grande, entonces esto hay que descongestionarlo. Esto es vital para las buenas condiciones del pino después del trasplante, porque si no trabajamos esto, los problemas siguen, ¿no? Entonces este pino está compactado, pues hay que trabajar en esto. No voy a ser repetitivo, porque sería, ya os digo, que es movimiento de incisión y despejando y sacando el sustrato de entre las raíces finas, con el máximo cuidado de no partir raíz superficial. Y a repetir lo que ya os subí en el vídeo. Lo que sí es importante, o el detalle importante, que yo estoy trabajando toda la superficie sin sacar el cepellón. No tengo necesidad de sacar el cepellón y está con las raíces al aire. Puedo trabajar desde la superficie con la maceta metida, con el cepellón metido en la maceta, sin sacarlo. Y entonces, cuando esto esté descongestionado, pues saco el cepellón y ya trabajamos en la parte inferior. Pero el trabajo superficial lo puedo hacer sin sacar el pino de la maceta. Es un detalle que parece que no tiene importancia, pero si me voy a tirar media hora trabajando con el cepellón, bueno, pues media hora que no esté el cepellón al aire. Y nada más. Entonces, bueno, pues ya os digo, tengo que alambrarlo todo. Esto aquí haremos un jean,
haremos un jean, que yo hablaré de los jeans. Vamos a ver, es un vídeo que tengo dedicado exclusivamente, que un jean se hace, yo puedo cortar aquí perfectamente, pero yo voy a dejar un jean corto, pero un jean no se hace porque un árbol no cicatrice, y más en pinos jóvenes. Otra cosa es en pinos muy viejos, un pino muy viejo donde lógicamente no vamos a esperar los años que hacen falta hasta que cicatrice. Entonces el corte se remata en un jean, pero quiero decir que en un árbol joven nosotros podemos cerrar perfectamente una cicatriz, si quisiéramos. Que aquí aparte que, bueno, que quiero poner el jean, pero si no quisiera, porque no es un elemento que no es necesario en el diseño del árbol, pues directamente lo corto la rama aquí y la rama va a cicatrizar, y más en un pino joven. Bueno, un pino joven, un pino que tenga más de 20 años, pues es un pino joven, ¿no? Estamos hablando de pinos maduros, pues en bonsái, pues cuando tienen más de 50 años, mínimo más de 50 años. Entonces esto es un pino joven todavía, aunque le podamos dar ahora más aspecto de edad, ¿no? Entonces ya hablaré de los jeans, de la cicatrización de los pinos, porque los pinos cicatrizan como cualquier otra especie. De hecho, yo os enseñaré pinos con cortes cicatrizados de 4 centímetros de diámetro. Claro que, y no en la zona donde está el corte no necesito un jean porque no hay un procedente. Entonces, pues corto y sello y se hace un callo y se cierra la herida. O sea que no es obligatorio hacer un jean. Es que me han mandado comentarios de que es que hay que hacer jean porque obligado en los pinos. No hay que hacer. Es accesorio, ¿no? Puedo hacer un jean o no hacerlo. Si me viene bien el jean, pues bueno, porque le aporte carácter o algo, pues lo hago. Que tengo que estar en una zona donde aquí, por ejemplo, que tengo que hacer un corte y no necesito un jean ahí, porque es la salida de una rama, pues lógicamente corto y ahí hay una cicatrización. En fin, que ya lo enseñaré con otros pinos, pero no es obligado a hacer un jean. No es obligado ni mucho menos, ¿no? Entonces, en cortes muy grandes y en pinos viejos donde hay mucha corteza y ahí va a ser más conflictivo cerrar esa herida, pues se remata el corte en un pequeño jean. En un pequeño jean, no en un jean largo ni nada, ¿no? En un pequeño jean, pero bueno, eso ya lo veréis. Así que tengo que poner aquí, como decía, otro alambre. Este no es suficiente, no hace la fuerza suficiente. Para levantar, tampoco, Para levantar al final vais a tener que poner un tope, aquí un calzo para que levante el ángulo, si no es imposible. Con el alambre necesitaría, aparte, bueno, esto es que no tengo cobre, es aluminio, pero necesitaría 2 alambres del número 6 y aún así que no me cogen porque tengo aquí ramas, en fin, en el espacio que tengo no puedo meter 2 alambres del 6 y ya está. Entonces consigo más metiendo aquí un soporte, porque para la inclinación lo que quiero subir me vale con eso. Y ahora sí, aquí para bajar este tramo sí necesito poner otro alambre. Bueno, ya hemos alambrado el pino. Aquí veis el jean, la rama, el tramo de rama que había larga. Y bueno, pues he levantado ahí lo veis, con un calzo para tener la posición de plantado. Y bueno, pues vamos a hacer lo primero que tengo que traerme es el ápice hacia adelante. Esta rama hay que traerla también hacia adelante. Para cubrir aquí un plano bajo, pues para equilibrar, ¿no? Para equilibrarlo para equilibrar la fuerza del segundo tronco. Vamos a construir aquí vamos orientando los brotes hacia arriba.
Y veis cómo queda un piso plano. Ahora fijaros en dos brotes que hay aquí. Estos dos brotes sobran. Al posicionar la rama, pues son dos brotes que se quedan directamente hacia abajo. Este puede servir porque se puede orientar hacia atrás, pero este concretamente no. Eso no va a servir. Y entonces pues es siempre al posicionar. Esta va a ser una rama frontal, pero con el arranque frontal, pero luego la dirigimos hacia el lado izquierdo. ¿Veis? Aquí pues lo mismo, ¿no? Al posicionar, pues este brote, esta ramilla, pues ya nos sobra, ¿no? Aprovechamos, ya limpiamos la acícula. Aquí vamos a hacer un piso más en dos planos. Ahora estas dos ramas igual, ¿no? Tenemos que abrirla lo más posible y bajarla hacia abajo. Entonces le he puesto un alambre demasiado fino. Vale, aquí la vamos posicionando. El ápice lo vamos a bajar hacia abajo. Esta rama va a ser trasera. Y bueno, retiro. Veis cómo vamos triangulando. Y como es que estoy grabando, como siempre pongo la cámara para que veáis el movimiento, pues no alcanzo bien. Entonces, esta rama, este tronco ahora cuando se inclina más, hay que bajarlo más. Hay que bajarlo más. Esta rama viene hacia aquí, esta viene aquí a formar otro piso. ¿Veis? Aquí pues igual, ¿no? Dentro de que es una masa va a ser una masa con dos volúmenes. Este brote, veis igual, ¿no? Viene hacia adentro completamente, pues este no nos sirve. Esto no es perder porque la fuerza de ese brote se va a venir a los que hemos dejado, ¿eh? Entonces, retiro. Aquí tenemos un plano, otro plano más elevado. Entonces la rama tiene que tener volumen. Ahora modelamos las traseras. Este brote que baja hacia abajo también lo vamos a eliminar. Acerco un poco más. Esta rama trasera tiene que venir a verse para cubrir este plano, que hay aquí un plano grande. Y vamos a formar también como varios pisos, ¿no? Cuanto más las masas, cuanto más volumen tenga, pues mejor van a quedar. Ya os digo que tengo que girar el árbol para modelar la parte trasera y retirarlo un poco, pero bueno, prácticamente ya vais viendo cómo se van colocando las masas. Voy a terminar de ordenarlo todo y ahora lo veréis. Bueno, aquí he estado trabajando en superficie, como siempre digo, que es fundamental, y bueno, y hay que seguir trabajando en esta compactación. Y aquí podéis ver, bueno, el estado del cepellón, que está muy compacto, y esta compactación, pues, debido al exceso de micorriza. La micorriza, ya haré un vídeo exclusivo para micorriza, porque hay una confusión enorme con las micorrizas, que son vitales en el medio natural, en el hábitat natural de los pinos. Les permite explorar nichos ecológicos que otras especies no podrían, gracias a la asociación con estas micorrizas. Pero
en la maceta no hacen falta para nada. El pino puede vivir perfectamente sin micorriza. De hecho, lavo completamente las micorrizas, y luego es inevitable que se vuelva a micorrizar, pero al menos no tiene la proliferación, porque esta proliferación de micorrizas lo que hace es encharcar la superficie y el agua no penetra al interior y el pino está pasándose. De hecho, este pino, la mala coloración de acícula es porque ha pasado mucha sed este verano, ha pasado mucho calor, con déficit de agua y se queman las acículas, como se queman las hojas de cualquier caducifolio, igual se queman las hojas del pino. Entonces, el sistema radicular de un pino por sí solo es más que suficiente para captar el agua y los nutrientes que le suministramos mediante el abonado. Entonces no necesita para nada la simbiosis con la micorriza, no le aporta nada. Aporta perjuicio, mal estado del cepellón y tener que hacer trasplantes con una periodicidad prematura. Entonces la micorriza y todos, pues bueno, redundan en el tema, hablan de la micorriza, que parece que cuando hacen un pino, como no mencionan la micorriza, parece que es que no se conoce el tema. Bueno, pues es un general, ¿no? Pero en todos los sectores, desde el aficionado más novel a los grandes profesionales, que siguen haciendo hincapié en un tema recurrente que desde luego pues no se está abordando con la seriedad y el rigor que necesita, porque la micorriza, os digo, que en un pino, de hecho he tenido pinos sin micorriza, y la nutrición que se le pone al pino y el riego, el pino tiene capacidad de absorber los nutrientes como cualquier otra especie. Con lo cual, entonces la micorriza en la maceta, ¿qué nos aporta? Pues nada más que perjuicios. Perjuicios porque nos está limitando el drenaje, nos está compactando el sustrato, nos obliga a trasplantar prematuramente. No son necesarias. En macetas no son necesarias. El árbol tiene todo lo que necesita, se lo estamos suministrando. Vamos, o resulta paradójico, o bueno, no sé, algunas tonterías que se escuchan, decir, no, es que así tengo que regar menos y tengo que abonar menos. Bueno, eso, un árbol se abona y se riega, pues normalmente. O no vamos a confiar la nutrición y la disponibilidad de agua a las micorrizas, porque el pino no está en un hábitat natural, donde interfieren las micorrizas y 100 factores más. En maceta los factores los proporcionamos nosotros, los factores de cultivo. Entonces el pino no necesita para nada, con su riego y su nutrición adecuada, pues no necesita de las micorrizas. Entonces nos ahorramos este efecto indeseable, ¿no? Esta compactación que no deja, es que el agua no penetra y el interior del cepellón se queda seco, se deshidrata y llega el verano y un pino de estos que no tolera la sequía estival, pues lo pasa muy mal. Igual pasa con los silvestris y con otros pinos que no son estrictos de ambientes séricos, de sequía. Entonces, bueno, pues micorrizas en su estado natural, en su hábitat natural, imprescindibles, vitales. En una maceta, totalmente innecesarias. Porque el pino va lo mismo con micorriza que sin micorriza. El pino se alimenta de forma activa y tiene su sistema radicular, que es el que va a captar el agua y los nutrientes. Entonces la micorriza no la necesita para nada. Y si no hay micorriza, ganamos en cultivo, ganamos en aireación del sustrato y ganamos pues en muchos aspectos. Cuando se tienen pinos, como en mi caso, que hay muchos ejemplares de distintas especies, es inevitable que se vuelvan a micorrizar, pero ya no con el lavado que se va haciendo progresivo, bueno, proliferan, pero no hasta un extremo que sea perjudicial. Entonces, para mí es no una plaga, sino que es un problema para el cultivo. Entonces intento lavar el cepellón al máximo, precisamente para eliminar, entonces aguantar por lo menos 2-3 años el trasplante. Si no se quita la micorriza, si pongo parte de la micorriza, en varios meses está el pino micorriza otra vez y ya tengo el problema, como tengo pinos con problemas después de un año de trasplante. Entonces todo es un problema. La micorriza, a ver si nos enteramos, es un problema. No es una ventaja, es un problema. En la maceta es un problema. Pero bueno, que quieren decir que es una ventaja y
Oiga, como dice ese, yo tengo la micorriza, pues creo que de pata negra, ¿no? Eso es garantizado, resultado garantizado en 3 semanas. Micorrización plena. Las tengo, pero yo no la uso. Ahora, el que quiera, pues quiere micorriza, pues yo las tengo disponibles. Ya digo, micorriza de calidad, te está ahí comparado con todo lo que viene en el mercado. Es fulminante, ¿no? El pino se micorriza en 3 semanas. Pero a mí me aporta eso, no me aporta nada más que perjuicio. Por lo tanto, pues tengo que transmitirlo tal cual, ¿no? Entonces, una cosa es los hábitats naturales y otra cosa es el ecosistema de la maceta, ¿eh? Bueno, voy a meterle mano a este cepellón, que esto va para largo. Ya os digo, como siempre, os remito al vídeo del Junípero. Esto hay que ir con precisión, levantando todo el sustrato y aireando completamente esta capa. Si yo me limito a cortar aquí el cepellón, la parte de abajo, el apermazamiento que se forma en la parte de abajo, me limito y a recortar el cepillo, estirar un poco, eso no me soluciona el problema que tiene este pino. Entonces este pino hay que dejarlo a raíz desnuda o intentar hacer un trasplante aireando completamente el cepellón. Entonces, como es muy tedioso, son varias horas de trabajo, es un trabajo a conciencia, pues no voy a mantener aquí, porque ya os digo que el mecanismo no es más que ir eliminando con precisión quirúrgica todo el sustrato que hay en la superficie. Y luego en última instancia, pues lo lavaré, ¿no? Pero el caso que esto tiene que quedar completamente descongestionado. Bueno, pues ya he procedido con la limpieza, la reducción del cepellón, que como veis, si os dais cuenta, pues no se ha dejado ni un 20% del cepellón, ¿eh? Era un cepellón, la maceta tenía una profundidad de casi 20 centímetros, que era el espesor que tenía el cepellón, y ahora tiene un espesor pues de 5 o 6 centímetros nada más, ¿eh? Giro por aquí, por la parte de abajo, ya he ahondado hasta la base del tronco, y bueno, y no limpio más, que esto se puede limpiar más, que las raíces todavía hay mucha maraña de raicilla fina, como están mojadas se ven oscuras, pero que hay un tejido de raicilla fina. Entonces eso se puede limpiar mejor todavía, pero bueno, como he cortado mucho, he dejado un 20% nada más del cepellón, precisamente para hacer una raíz ahora bien capilar y ya no haber raíz fina y no tener que hacer más trasplantes drásticos en la vida de este árbol. Entonces, bueno, pues como veis, pues lavada completamente la micorriza, no lo vuelvo a micorrizar, es inevitable, va a ser inevitable que se micorrice. Y luego, en cuanto al estado de que esté haciendo este trasplante a raíz desnuda, pues mirar cómo ya la yema está marcando la acícula. No pasa nada, este es el momento, está la raíz ahora empezando a desarrollarse. Ya digo que la parte aérea, la estimulación ha hecho que se adelante, ya estaba el pino adelantado y ha hecho que se adelante mucho más, ¿no? Ha sido, bueno, el efecto que tiene, precisamente en árboles que se quedan parados, que no, pues es un estimulante de la brotación y del enraizamiento, ¿no? Entonces este pino, pues ahora en breve empezará a generar raíz fina capilar. Aquí veis, esta raíz ahora la voy a poner radiales, esta raíz que viene por aquí, ahora se disponen, se ordenan, esta raíz que se cruza hay que abrirla. Estoy con la cámara en la mano, en fin, y ahora ir colocando las raíces para que queden lo más radiales posible. Y ya está, y estos trasplantes con esa reducción de dejar solamente un 20% del cepellón. Yo llevo, pues no sé, 500 trasplantes de pinos, pero es que hace 15 años yo trasplantaba así los pinos, y de hecho cuando tuve oportunidad de dar o de
de poder documentar estos trasplantes hace más de 15 años, porque ahora sí, la gente dice, no, los pinos se pueden lavar. Bueno, yo lavaba y hacía estos trasplantes hace 15 años, cuando de las revistas que venían de Japón, pues decían que las raíces de los pinos no se podían lavar y todo eso, pues bueno, fui pionero, ¿no? Como en algunas cosas más, ¿no? Que ya os iré contando, ¿no? Pues en este tipo de trasplantes, y que por supuesto hago pues desde el convencimiento de que el árbol no peligra ni el árbol va a tener ningún problema. Ya digo porque lo estoy haciendo en el momento clave, porque estoy haciendo un tratamiento pre y post trasplante que es crucial. Estoy inundando, he inundado la savia del pino de todos los nutrientes y factores de crecimiento que va a necesitar, ¿no? Entonces, y por supuesto, pues bueno, la experiencia de haber hecho más de 500 trasplantes, ¿no? Y nada, y seguimos, ¿no? Seguimos. Voy a ponerlo rápido en su maceta porque esto no puede permanecer mucho tiempo afuera. Lo pongo en su maceta y ya lo veis el resultado final.